Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Siéntense unos momentos, por favor. Hay una anécdota del Papa Francisco, que él le gusta acercarse a la gente, y en una ocasión tuvo un diálogo con unos niños. Entonces le hacían preguntas los niños al Papa y el Papa respondía. Y entonces un niño un día le preguntó, le dice: oiga, Santo Padre, ¿por qué si Dios nos quiere tanto y nos ama tanto, por qué no quita los huracanes? Y dice el Papa: híjole, es la pregunta más difícil que me han hecho. Pero dice el Papa: en esta vida no todas las preguntas se pueden responder. Hay preguntas que simplemente no tienen respuesta. Y yo creo, hermanos, que esto nos puede iluminar bastante para hoy. La respuesta frente al Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo, el misterio de Dios es tan grande que, pues sí, hemos tenido que utilizar bastantes símbolos, incluso imágenes. Necesitamos imágenes para buscar la presencia de Dios, pero Dios es grande. Y la presencia de Dios se siente, se descubre, no hay que buscarla ni dentro ni fuera. Simplemente hay que dejarnos encontrar por Dios y transformar por Él. Por eso podemos decir hoy que ya se cumplen 50 días de la Pascua, 40 días de Cuaresma que nos prepararon para esta Pascua, que hoy concluimos con esta celebración de Pentecostés. Yo decía al iniciar la Cuaresma, ¿cómo tenemos que vivir la Cuaresma? Con una clave importante: tratando de sacar de nosotros la mejor humanidad, la mejor versión. Por eso trabajamos en Cuaresma, en la penitencia, en la oración, en la escucha de la palabra, en la misma caridad como limosna, para sacar nuestra mejor versión. Porque en la Pascua, con el crucificado, al resucitar Jesús expresaba la mejor humanidad transformada, liberada. Y hoy con Pentecostés tenemos que aprender a decir, aunque nosotros aprendimos de niño, pero les digo que hay cosas que no se van a comprender de la misma manera como comprendemos que la flor es roja, que el aire es invisible. No se puede. Pero comprendimos de niños que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿se acuerdan? Pero no es tan sencillo así. Son lenguajes que ya no deben utilizarse mucho.
que fueron en su momento, porque de repente podemos caer como en una monarquía en Dios. Ay, el Padre es grande, porque envió al Hijo y luego envió al Espíritu. Son imágenes, son figuras que en su momento sirvieron para comprender a Dios, ¿no? El Espíritu Santo es mucho más. Y fíjense que yo creo que es algo que iremos comprendiendo en la liturgia, porque el Espíritu Santo, así como yo decía del Padre, del Hijo, de Jesús, no es propiedad de nadie, no le pertenece a nadie. Y en realidad, el Espíritu no tiene que venir de ningún lado. Anima la vida. Así lo decimos en el credo. Es el Señor y el dador de la vida. Está en la vida. Está inmerso en la vida, en la existencia, animando la vida. Desde aquel acontecimiento que a veces nos peleamos bastante con la ciencia, que dice la ciencia, la vida inició con un Big Bang, ¿no se acuerdan? Pues bueno, ¿y qué tal si fue obra del Espíritu? Desde esas energías, desde esos choques de energía, de las moléculas de hidrógeno, y luego la aparición de organismos pluricelulares, y luego la aparición del ser humano, es la obra del Espíritu, que se desglosa en la vida. Pero hoy hay una cosa muy interesante que hay que decir del Espíritu Santo, que está en la Iglesia, que anima a la Iglesia, pero no solo en la Iglesia, en la humanidad, en el corazón de cada persona, porque cada persona en su interior tiene un potencial que es fruto del Espíritu y que se desglosa en humanidad, en vida, en divinidad, porque cada persona es creada por Dios. Hoy esta festividad nos recuerda entonces que la presencia de Dios es distinta simplemente. Se experimenta de manera distinta. Antes, pues convivían con Jesús, se sentaban con Él, comían con Él, escuchaban sus palabras. Pero con su resurrección, con su ascensión y ahora con la presencia viva y vivificante del Espíritu, la presencia de Dios es distinta. El Espíritu Santo anima la mística, anima la espiritualidad. Y podemos decir que la mística y la espiritualidad, esta manera de buscar y encontrarnos con Dios, entonces no es más que la conciencia de unidad. Porque abrirnos en la oración, en la mística, en la vivencia hacia Dios, no es más que unirnos con el yo con mayúsculas, es decir, con Dios. Y por eso, a veces, como decía el Papa Francisco, hay cosas que simplemente no tienen razón, no tienen respuesta. Se descubren desde el corazón, se viven desde la fe, se experimentan en lo cotidiano y simplemente se vive la experiencia de Dios. Pentecostés es lo contrario a Babel, la torre de Babel del Génesis, cuando las diferentes lenguas pues trastocan la soberbia del hombre. Pentecostés se habla una sola, se hablan lenguas pero se entienden, en Babel no se entienden, porque lo que hace entender ahora en esta diversidad es el amor. Hay una cosa interesante y muy bonita que podemos encontrar en Pentecostés. Miren, si nosotros vemos en la Sagrada Escritura la presencia del Espíritu,
Dios, el Espíritu del Señor, siempre actúa desde abajo, no desde arriba. Y cuando digo desde abajo, no estoy hablando en sentido geográfico, ni tampoco en sentido social, sino actúa desde la entraña de Dios, pero a veces en condiciones de oscuridad, de caos. Dice el Génesis, al iniciar el Génesis, que el Espíritu de Dios se cernía en las aguas, en el caos, y desde ahí hizo brotar la vida. Dice que hablaba en los profetas, como Jeremías, preso, abandonado, excluido. Cuando fue aquel exilio, al profeta lo excluyeron, pero el Espíritu actuó desde ahí. La misma cruz, la cruz, el muerto, Jesús crucificado, pues parecía que todo aquello era inútil, pero desde ahí hizo brotar la vida. Y el texto de hoy dice, tenían miedo, estaban con las puertas cerradas, como ahora estamos con las puertas cerradas por miedo a este virus. Pero en el interior de esta realidad, el Espíritu de Dios hace brotar lo mejor del ser humano. Dios, Espíritu, vida. Dios, Espíritu, amor, suscita, desglosa. Por eso a mí me gusta bastante una imagen de la Trinidad que yo encontré allá en Colombia. Me apasiona esa imagen. Y me inspira, sobre todo me inspira la vida, porque digo, algo así es Dios. Les digo, hay cosas que simplemente la experiencia de Dios nunca la vamos a encontrar como razón. Si nuestra mente busca y nos ponemos a pensar y a cuestionar, nos vamos a perder. Simplemente hay que dejarnos encontrar por Dios. Y esa imagen a mí me ayuda a encontrar a Dios, porque es una imagen donde en el centro de la Trinidad, a veces, pues es que les digo, necesitamos imágenes para entender a Dios, y los europeos nos trajeron muchas imágenes. Entonces, si pensamos que Jesús es rey, lo vamos a equiparar a un rey europeo, no a Francisco I, a Carlos V, sentado en una silla de oro. Pero así no puede ser Dios, no puede ser así. Entonces encontré una imagen de Dios donde lo ejemplifican muy bien, Está el Padre agachado. La semana que viene encontraremos la Trinidad. Pero está el Padre agachado. Está abrazando a un hombre en miseria. Enfermo, deprimido, no sé, en una situación difícil de problemas, no sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero está el hijo, el padre está abrazándolo como el padre bueno de la parábola. Y el hijo está agachado como que lavando los pies de aquel hombre. Y el Espíritu está como que generando unos círculos que envuelven a las personas de la Trinidad y envuelven al ser humano. Esta dinámica interna de vida, de fraternidad, de amor entre Dios y entre el ser humano, es como debemos entender al Espíritu. El Espíritu no solamente nos mueve a generar un rito, sino a generar vida en Dios, en el Espíritu. Por eso dice la segunda lectura, nadie puede decir Señor, Señor, si no es movido por el Espíritu. Pues hoy no se nos dificulta decir Señor, Señor, que Jesús es Señor, pero es que en este momento estaba la persecución dura. Al único que se le podía decir Señor era el emperador. Aguas que le dijeran a otro que no fuera el emperador, Señor. Por eso aquí dice Pablo, no se le puede decir Señor, Señor, si no es movido por Dios, por el Espíritu. Así es el Espíritu, hermanos. Por eso, esta situación que estamos viviendo de crisis, a veces de desesperanza, con las puertas cerradas, el Espíritu irrumpe las puertas. El Espíritu Santo atraviesa el miedo, atraviesa la desesperanza, y aunque tengamos miedos, el Espíritu Santo puede surgir.
lo mejor de nosotros. Pues es aquí donde podemos expresar nuestra mejor humanidad, nuestra mayor responsabilidad de unos con otros, nuestra mayor cooperación, nuestra mayor fraternidad. Es aquí. Y es aquí también el espíritu en el caos interno. Por eso yo siempre digo, benditas crisis. Háganlo bien. Benditas crisis. Bendito el día que un matrimonio está en crisis. Bendito sea Dios. Bendito el día en que nos sintamos que ya no queremos vivir. Porque es en la crisis donde el Espíritu va a sacar lo mejor de nosotros. Donde el Espíritu va a sacar lo mejor de un matrimonio, de una vida, de una realidad, de una comunidad, si nos abrimos al Espíritu. Por eso yo creo que, de veras, tenemos que, una cosa final que quiero decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de las sorpresas. No es por nada que tengamos un Papa como lo tenemos ahora, de sorpresas. Yo digo que el Espíritu Santo es como esta parte, si queremos equipararle, repito, volvemos a las mismas imágenes, pero es como la fantasía de Dios, la creatividad de Dios, que siempre lo renueva con cosas nuevas, que el Espíritu Santo está inmerso en la humanidad, generando, no está estático. Decía un día el Papa, hizo un chiste, y decía, ¿en qué se parecerá un señor de la liturgia? Los señores de la liturgia son los que organizan la liturgia, y dicen así tiene que estar el altar y no puede ser de otra manera. Son los que andan con el Papa y que dicen, usted se tiene que parar así y no se mueva nada, no se mueva. Aquí tiene que pararse, tiene que dar 2 pasos para acá. Y dice, ¿en qué se parece un hombre de esos de liturgia con un terrorista? Y dice el Papa, es que con el terrorista se puede negociar, con el de la liturgia no. Porque así es y así tiene que ser, ¿no? En serio tiene que ser así. Pero esto lo digo porque dice el Papa que el Espíritu Santo nos puede sacar de ese inmovilismo a veces, en las doctrinas. Así. Padre, no diga eso, por favor, mira, así tiene que ser, ¿no? También puede ser de otra manera. La vida, por eso a veces Dios es tan rígido y los cristianos también son tan rígidos porque dejan de movernos por el Espíritu. Pues que el Señor nos ayude en este momento de la pandemia, que el Espíritu Santo suscite. Les digo, les repito, eso es bonito. No busquemos a Dios ni fuera ni dentro, ni arriba ni abajo. Simplemente déjense encontrar y transformar por Él. Cuando le encontremos, el Señor nos irá guiando de maneras sorpresivas, de maneras creativas y a veces desde el caos. Por eso les decía en la Pascua, la vida así es, se mezcla con muerte y vida, con alegría y sufrimiento, pero el Espíritu hace surgir lo mejor de nosotros. Dios nos ayude. Palabras que mi Padre